Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yanis Vanessa Castro Bejarano. Soy estudiante de la maestría en educación, soy educadora especial y en este momento quiero socializarles las reformas que se le harían a la ley de educación de acuerdo a la actividad planteada. Entonces voy a contarles las 10 modificaciones que haría frente a la ley de educación. Primero me voy a leerles los artículos para que contextualizar y por último de cada artículo se va a dar la modificación que se le haría a cada una de estos artículos que hacen parte de la reforma. Como primera modificación se tomó el artículo 1, el cual es el objeto de la ley de educación, el cual se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho de la educación que tiene toda persona las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles de preescolar, básica, primaria y media, no formal y formal, dirigida a niños, jóvenes y en edad escolar, adultos, a campesinos, grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales y a personas que requieran rehabilitación social. A esto la modificación es que le agregamos persiguiendo la inclusión y diversidad como objeto fundamental respecto a la multiculturalidad y la discapacidad presente en el territorio nacional y así garantizar la misma bajo los preceptos de la equidad. Es decir, que esta modificación se basa en la equidad de oportunidades y en la equidad de acceso para todas estas poblaciones para dar cumplimiento a esa multiculturalidad y a la diversidad con la cual cuenta nuestro país. Nuestra siguiente modificación se basó en el artículo 16, en el cual adicionamos un inciso. Estos son los objetivos específicos de la educación preescolar, sacados de la letra a la J nos dan una serie de características. El inciso que se agrega es promover el desarrollo de la comunicación alternativa y aumentativa de los niños con discapacidad. ¿Por qué? Porque quise hacer esta modificación en este artículo, pues sabemos que en muy pocas instituciones o de acuerdo a la ley no se encuentra la posibilidad de brindar este acompañamiento de comunicación aumentativa y alternativa para los chicos con discapacidad. Otra de las modificaciones se le hizo al artículo 21, en el cual están los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. Aquí también se hizo un inciso adicional, el cual plantea la implementación de herramientas pedagógicas para promover la inclusión de las personas con discapacidad desde todos los aspectos que componen el desarrollo educativo y desarrollo de herramientas andragógicas para el empoderamiento de los padres en los objetivos mencionados en los anteriores incisos del presente artículo. Porque quise anexar estas dos incisos es porque es muy importante la implementación de herramientas pedagógicas para la inclusión de personas con discapacidad. ¿Y por qué el desarrollo de herramientas andragógicas? Porque es muy importante hablar de andragogía cuando se pretende direccionar o ejecutar una educación para adultos. Pues si hablamos de la pedagogía, si hablamos de la andragogía, es un neologismo de la pedagogía, es decir, que la pedagogía es la educación para niños y la andragogía es la educación que está dirigida especial para los adultos. Entonces pienso que es necesario desde la ley de educación plantear la andragogía como un modelo para la aplicación de la educación de los adultos. Otra de las modificaciones que se plantea es en el artículo 23 frente a las áreas obligatorias y fundamentales para el logro de los objetivos de la educación básica que se establecen en áreas obligatorias y fundamentales. Para esto también se anexó un inciso, entonces adicional de las ciencias naturales, las ciencias sociales, la democracia, la educación artística, la educación religiosa, las humanidades, las matemáticas, tecnología. Pienso que una de las modificaciones es tomar como área fundamental lengua de señas. ¿Por qué? Porque
en la actualidad vemos como la comunidad sorda ha venido en crecimiento y es muy importante que a ellos se les pueda impartir desde su lengua materna y que el contexto conozca su lengua materna para que haya una comunicación y haya una mejor inclusión y se respete su diversidad. Otra de las modificaciones fue frente al artículo 51, el cual habla de los objetivos específicos de la educación para adultos. Habla de adquirir, actualizar información básica y facilitar el acceso a distintos niveles, erradicar el analfabetismo, desarrollar capacidad de participación de la vida económica, política, social, cultural y comunitaria. Para este artículo se agrega otro inciso, el cual es generar programas pedagógicos y andragógicos enfocados a la familia, tutores, cuidadores, curadores de personas con discapacidad. ¿Por qué es tan importante? Es muy importante en el vínculo de la educación tener el perfil de la familia. ¿Y por qué es de un modelo andragógico? Porque sabemos que la mayoría de los integrantes de la familia son adultos, entonces se deben formar y se deben ejecutar programas que enfoquen y empoderen a las familias frente a las personas con discapacidad y frente a su proceso en el aula regular, en la educación formal o no formal. Es muy importante vincular a las familias en estos procesos. Otra de las modificaciones que se harían sería frente al artículo 54. Acá se puso, o yo lo puse como artículo 54A, y está encaminado a programas andragógicos para adultos con discapacidad. Las medidas estipuladas en los artículos 50 y subsiguientes serán aplicadas en adultos con discapacidad con la finalidad de promover un idóneo desenvolvimiento en sociedad en concordancia a los parámetros perseguidos en el Estado social de Derecho. Como lo he venido diciendo, es muy importante enfocar estos programas de andragogía para la educación de adultos, pues estos son los que nos dan los lineamientos para la educación acorde a la edad de cada uno de los sujetos adultos. Otra de las modificaciones está frente al artículo 54, el cual está fundamentado en la educación campesina, para lo cual se agregó un parágrafo, y me voy a leerles, donde desde el Gobierno Nacional encabezada del Ministerio de Educación se implementarán medidas educativas y pedagógicas destinadas a la población rural, adulta y con discapacidad para brindar alternativas no solamente destinadas a la explotación de recursos rurales, sino también a la explotación del conocimiento y sus ciencias derivadas. Cabe resaltar que hay normatividad que cubre y vela por la vida campesina y por la agricultura, pero es muy importante que desde la Ley de Educación se centre en esos programas para implementar medidas educativas frente a la discapacidad para las familias y para las personas con discapacidad, para que no sean solo el labrador de la tierra, sino que se formen campesinos con estructuras mentales un poco más acordes a lo que nos pide hoy en día la sociedad y la educación. Otro de los artículos modificados es el artículo 111, el cual habla de profesionalización y la formación para los educadores, por lo cual se hace un anexo donde pongo desde el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio Nacional se brindará capacitación al cuerpo docente de las instituciones educativas públicas y privadas sin discriminar área académica para que cuenten con las herramientas pedagógicas necesarias en materia de inclusión educativa de población con discapacidad. Pues vemos que hoy en día nuestras instituciones, sean rurales o urbanas, llegan diversidad de estudiantes y pienso que es muy importante la capacitación a los docentes, no solo digamos a los docentes que estamos recién egresados, sino también a los docentes que están bajo ese modelo tradicionalista, para que se tenga ese reconocimiento de la diversidad y de esa inclusión, de esos procesos de inclusión, no solo desde la discapacidad, sino de ese reconocimiento de las poblaciones vulnerables, como son las comunidades étnicas, las poblaciones que han sido desplazadas o que sufren conflictos armados. Entonces es muy importante esa capacitación.
Por último, se hizo el artículo 64, perdónenme, el artículo 138, el cual habla de la naturaleza y condiciones de establecimientos educativos. Entonces, para este también se le hace un inciso donde se dispone de una planta física que cumpla con los parámetros de infraestructura para las personas con discapacidad. Pues evidencia que en las instituciones, muchas de las instituciones no cumplen con esta normatividad de infraestructura para las personas con discapacidad, más que todo física, visual o auditiva. Espero haya quedado un poco clara la información. Estas son las modificaciones que se le harían viéndolo desde la parte de la educación especial a la Ley General de Educación. Muchas gracias.